Pasión por Formosa, mi amada la hermosa. Estamos en una noche de Pasión por Formosa realmente muy interesante y continuamos, que vamos hasta medianoche, ¿eh? Falta muy poquito ya. Sí, Gabriel, yo sé que vos le entrevistaste al doctor Laureano Maradona. Sí. Si me permitís, yo quería cerrar una idea que tiene con esto, que debe ver con esto. Yo tengo una mirada en el sentido pedagógico similar a lo filosófico, en el sentido de que creo que no podemos caer en dos extremos. Es decir, un extremo sería un chauvinismo, hablar, pensar como si fuera que vivimos en una aldea aislados del mundo, ¿no? Y en el otro punto es lo que decíamos, ese etnocentrismo y bien exacerbado, donde la idea es que lo que viene de afuera, de Europa, de Estados Unidos es mejor y desdeñar lo nuestro. Yo creo que hay que buscar puntos de equilibrio donde revaloricemos también lo nuestro, obviamente, pero en un contexto donde sepamos que hay también dentro de la cultura universal aspectos que son muy importantes, en este caso en el aspecto pedagógico, en el aspecto filosófico, que no podemos desdeñar por decir, no, porque viene de afuera, no lo... Lo que no tenemos que hacer es trasplantarlo por el hecho de que venga de afuera. Ahora se habla del sistema educativo de Finlandia, entonces algunos dicen, vamos a trasladarlo de Finlandia a nuestro medio. No es así. Vamos a analizar en qué aspectos nos conviene, no nos conviene, sirve, no sirve, de cada realidad tomar lo que sirve y en eso sí, poner el eje, el protagonismo en el formoseño, en la experiencia, con la amplísima experiencia que tienen nuestros amigos, hay que valorarla y tomar y aprovecharlos al máximo, ¿viste? Pero tampoco caer en el otro extremo, digamos, caigamos en una aldea, lo nuestro, lo único que vale, porque vivimos en un mundo además globalizado, como dice el Papa, busquemos también lo bueno de la globalización, es decir, no todo es negativo, sabemos que la globalización, pero hay una globalización de la solidaridad, hay una globalización de valores, en ese sentido tenemos que captar lo bueno también, ¿no? Me parece a mí. Fíjate como hablando de solidaridad, cayó ese avión con estos jugadores de fútbol y descubrimos que en el fútbol que siempre hay rencillas, que hay barras que se pelean contra la policía o a la inversa, y sin embargo vimos que a través del deporte estaban el tema solidario, se vio, se palpó muy de cerca ahí con nuestros hermanos colombianos. A mí me da la impresión que Gabriel me parece que plantea justamente, si él hace esa aclaración es porque interpretó de otra manera, ¿verdad?, el planteo de uno. Me parece que es importante esa cuestión. No es una crítica, al contrario, yo revalorizo. Es una conversación. Pero es importante, me parece a mí, que vos indicaste bien, ni poner cercos que no deje entrar nada de afuera, que sería ese chauvinismo al cual lo mencionas. Ni hacer de forma horizontal que todos los que vienen de arriba es mejor porque acá abajo no hay. Exactamente. Entonces el punto medio es como cuando nosotros vamos a buscar especialistas de acuerdo con lo que nos pasa, en el campo de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, generalmente vamos a buscar al especialista, pero a raíz de lo que acordamos con nuestro médico de cabecera. Esto que nos está pasando es grave, entonces vamos a tener que consultar porque nuestra capacidad instalada está superada. Pero ¿qué hasta ahí? Para que aparezca ese especialista, ¿qué se jugó acá? El comportamiento inteligente. Es decir, dijimos entre todos qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que demandar de afuera. Claro, se prioriza. Exactamente. Y no en la otra cuestión que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que está acá adentro. Porque ñan de gente, ¿verdad? Somos un poco de cuarta. Claro, subestimado. Entonces, exactamente. Entonces, esa cuestión, por ejemplo, y en el campo de la educación, el maestro y el profesor son variables que hace tiempo está cayendo en ese pecado de que siempre hay bajada de línea sobre las cosas. Y no el debate de los docentes diciendo cuál es nuestro problema, cuáles son los padecimientos que tenemos y que necesitamos oxigenarnos. Cuando decimos necesitamos oxigenarnos es porque hace falta gente que introyecte cosas nuevas, que el ambiente está de alguna manera, ¿verdad?, contaminado. Entonces, tendríamos que hablar un poco en esta cuestión
la cuestión de síntesis. Ni lo uno ni Claro, lo otro, sí, el sí, punto sí, medio. sí, exactamente, una, No. una especie de equilibrio. Exactamente. De hecho, estamos inmersos en un mundo globalizado, como dijo recién Mario, y nosotros no podemos permanecer ajenos a eso. Y hay que buscar amalgamar para buscar el punto exacto, para tratar de capitalizar tanto lo que viene de afuera como fortalecer lo nuestro. Nuestra identidad tenemos que fortalecerlo a más día, ¿no? Así. Estamos por hablar de aquella entrevista que habías hecho al doctor Laureano Maradona. Sí, vos sabés que la vida me dio la oportunidad de desarrollar actividades interesantes, tanto en el campo de la docencia como también en la investigación, en la historia y en la comunicación social, el periodismo. Y una de las experiencias que guardo en el corazón es precisamente la entrevista al doctor Esteban Laureano Maradona, cuando él vivía sus últimos años en Rosario. Tenía aproximadamente, si no me equivoco, 97, 98 años. Hemos ido en 2 oportunidades. Con el profesor Raúl Saporiti fuimos en 2 oportunidades a Rosario. Y bueno, nos quedan muchas cosas. Gran parte de la entrevista todavía la tengo. Mucho se ha publicado, otro tanto aún no. Próximamente, a partir de un libro que hizo mi padre, yo le hice algún aporte también como parte de las entrevistas hechas a Maradona y bueno, hay tantas cosas que uno podría decir del doctor Maradona, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablamos también en cuanto al respeto a la identidad, y cómo a veces el endocentrismo. Por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas que decía el doctor Maradona, y eso que lo atendían muy bien allá en Rosario, decía, yo no quiero aire acondicionado, yo quiero estar naturalmente, yo soy un salvaje, decía el doctor, así, yo soy un salvaje, no quiero ni siquiera ventilador. Entonces había que respetar, y los sobrinos tenían que respetar eso. ¿Te imaginas que más de 50 años en Estanislao del Campo, desde que era el paraje Guaycurú, bueno, él se consustanció de alguna manera con su medio, con la labor, como le decían Tiahuanac, el doctor Dios, le llegaron a decir los aborígenes, y él contaba todas las dificultades que había. Para mí fue una experiencia muy, muy grata, muy, muy grata. Y con el correr del tiempo hay muchas cosas que vuelvo a pensar de las que él me ha dicho, algunas cosas que parecen muy sencillas, que por ejemplo, en la despedida me decía, Barrionuevo, yo le pido una cosa para mejorar su vida, cómase todos los días un tomatito. Así me dijo. Un tomatito. Un tomatito. ¿Y por qué, doctor? Porque el tomate favorece la digestión, favorece el intestino, y si el intestino funciona bien, todo el resto del cuerpo va a funcionar bien. Y son cosas que de vez en cuando me acuerdo, digo, bueno, cada vez que como un tomate, bueno, tenía razón el doctor Maradona por esto y por lo otro, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el concepto de la vida y la muerte. Digo, doctor, ¿usted qué significa la muerte para usted? Y me dice, yo creo que la muerte no existe. La muerte es una transformación del espíritu. Pasamos de un estado determinado a otro estado, pero la muerte como tal no existe. Y son cosas que las guardo en mí permanentemente y siempre que puedo las cuento, ¿no? Porque vale la pena. Hiciste otras entrevistas a muchos personajes formoseños, entre ellos también a Vicente Tata Salemi. A Vicente Tata Salemi, sí, en ese caso fuimos con el profesor Sergio Lilo Domínguez a Buenos Aires. Bueno, vos sabés que Vicente Tata Salemi es un personaje central para lograr la provincialización de Formosa, porque fue precisamente la persona que presidió la Comisión Pro Provincialización de Formosa, y un 5 de abril de 1955, en la Casa de Gobierno, le pidió al entonces general Juan Domingo Perón, habló en representación de los formoseños, y le pidió en definitiva que los habitantes del territorio formoseño se sentían maduros como para pasar a ser provincia. Y eso es lo que sucedió. Entonces,
estar ante un hombre así, contarnos todas las experiencias, Todos cómo los se vivía, avatares. claro, y cómo Sí. se vivía en el territorio nacional en aquella época, ¿no? Y después el Tata Salemi vino acá a Formosa y se encontró con los cambios impresionantes, lo decía él, ¿no? Estoy tan feliz, por ejemplo, la Costanera, tiene un viejo anhelo de los habitantes del territorio de Formosa. Y yo lo constaté una vez en el archivo histórico, me encuentro con un artículo periodístico que decía, estoy hablando de una publicación de la década del 40, si no me equivoco, o 50, y decía, Formosa necesita una costanera. Estamos hablando de la década del 40, viejo anhelo de los formoseños que se hace realidad, si mal no recuerdo, el gobernador la inauguró en el 2003, ¿no? Y bueno, y así como estas tantas cosas, y lo de Vicente Salemi para mí también, lo guardo en el corazón. Yo creo que tenemos que aprovechar, y lo que decíamos con Mario, qué lindo es valorar en vida, ¿viste? Porque a veces nos pasa, y parece que los seres humanos tenemos, no sé por qué todavía, esa tendencia de valorar más cuando se fue la persona, Claro. pero qué lindo que es una realmente tendencia. valorarlo cuando lo tenemos, ¿no? Y poder decirle gracias por lo que hiciste, no porque sea perfecto, porque nadie es perfecto, ni ninguno de estos personajes históricos, ni nosotros, nadie es perfecto, pero sabemos que han hecho un gran aporte a la comunidad formoseña, y eso es lo que tenemos que valorar, porque es lo que suma, Claro. es lo que nos hace mejores personas, ¿no? Y mejor comunidad. ¿Tenés algo que agregar respecto a lo que estaba Yo- hablando? No, que Pareciera tengo ser. varios escritos de Tata Salemi Claro, sí, felicitándome por los libros que Sí, escribí, sí, está y saludándome. en tus libros, sí. Pero acá yo tengo un poema, si ustedes me permiten. Claro que te permitimos. Algo concuerda con lo que dijimos. Nuestra provincia de Formosa, para vivirla como un organismo vivo. Respiro. La veo poblada de árboles, amplios espacios con pastos tiernos, palmerales espesos e interminables, rodeada de ríos, riachos y lagunas que la bañan con su pureza. Su cara es joven, envuelve la sonrisa A ver, no traje anteojos. Su cara es joven, envuelve la ternura sonrosada. Ha crecido y despereza estirando sus brazos allá a lo lejos con hermanos. Devuelve su suelo a los desposeídos y brota en simientes maduras. Se alimenta de la energía del sol de todo el año. Retosa con la alegría de los pájaros y animales silvestres. El viento la sacude de polvo y la lluvia la estremece de fresca agua. Es dulce, cadenciosa, tímida, callada. Se agita con las manos mezquinas que intentan destruirla. Déjala vivir con sus hijos acunada en sus senos de flores y de pájaros. Intenta reconocerla de amor y de esperanza. Cántale una copla enamorada que contenga las voces de los pueblos y ciudades. Llévala a la gloria del trabajo, anida en él la cintura de tu estirpe. Tómala de cuanto infinito deseo de crecer y retozar. La tienes a tu lado, enmudeciendo casi para permitir que las descubras en todo cuanto ansías prefiere conquistarla. Se vuelve orgullosa, se infla en la distancia de sus hijos grandes, con aguas milagrosas en tiempos olvidados. Revuela hacia los cielos, se tiñe de bandera celeste y blanca, refleja en esplendores cuando tú le das dicha recogiendo a tus hermanos. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. ¿Esa poesía la hiciste vos, profe? Sí. Te felicito. Qué lindo suena. Bueno, Como qué complemento a todo interesante. lo que dijiste. Y qué interesante y qué difícil es a veces congeniar lo poético con la
experiencia y lo histórico, ¿no? Porque pero qué lindo y qué bueno que es valorar lo poético, porque también es parte de nuestra dimensión. Y tenemos mucho. Mire, yo en las ferias del libro miro y veo la cantidad de jóvenes que valoro muchísimo, que están involucrados a la literatura, que escriben, así sea un pasquín, así sea cualquier cosa, pero escriben y van con una ilusión a la feria y leen sus escritos y uno en una estrofa puede saber lo que esa persona, lo que encierra, lo que tiene, lo que desea. Valorarlo. Entonces, valorar, ¿no? Mire, y nosotros en Formosa todavía no valoramos mucho la feria del libro. Van muy poca gente, van pocos estudiantes, a pesar del esfuerzo que hacen en la organización, porque todos los años tienen organizaciones perfectas de cada stand, de cada cosa, y vienen de otras provincias y de otros países. Es hermosa la Feria del Libro, tenemos que también eso valorarnos. Sí, es muy importante que los docentes también estemos atentos a eso, ¿no? A la producción del niño, porque a veces está bien, puede ser importante saber, qué sé yo, Hamlet o todo lo que sea, pero lo más importante es valorar la producción, la experiencia, el sentimiento. Pero los chicos, como cuando toman un libro, no dejan hasta que no termine la última página. Y los padres dicen, no mamá, comprame este libro. Y así agarran, comprame este libro. Así agarran los libros, ponen sobre el pecho. Qué cosa. La toman como una propiedad. Sí, ya. Pero es bueno, hermoso. Los chicos tienen muchas libros. Curiosidades y una de ellas es el libro, así que bueno, Mario, estás un poco calladito ahora. No, estoy saboreando los aportes. No, son riquísimos estos aportes. No, al contrario. Estoy muy a gusto. Muy a gusto. Sí. Bueno, tenemos que... sorprende gratamente acá el colega Gabriel, ¿verdad? Que creo que es una autonomía así profesional muy importante. Y acá, por supuesto, por los frutos conoceréis los árboles. Y acá tenemos un árbol muy fructífero. Ay, gracias, Mario. Por lo tanto, gracias. Acá estamos en una mesa. Tenemos al gobernador también, que es su fruto. Y varias veces. Unos acajatá éramos, ¿no? ¿O no? Nos portamos bien, me parece. No éramos tan acajatá. De profesora de educación física. En fila Formen tenía que sacarse y formarse el equipo. En fila Formen. Era un día de mucho frío. Entonces, para después irse tenían que primero saludar y después en fila Formen y después ir a vestirse. Y hacía tanto frío que yo, mientras estaba tomando el cuaderno, la carpeta para irme en fila Formen, y cuando me doy vuelta, todos estaban puestos los pantalones, se habían puesto todos los pantalones porque hacía frío y no tenían que ponerse. Yo los despedía con el equipo de gimnasia. Ah, sí. ¡A equiparse! ¡A equiparse! A correr, a equiparse de nuevo, sacarse los pantalones y formar la fila, el orden, porque existía el orden. Gracias a Dios tuve excelentes alumnos. Yo lo que más me acuerdo es de siempre, ya lo repetí, es ya muy trillado lo que he dicho, pero voy a decir una vez más. Me acuerdo de esa escuelita que teníamos ahí, la vieja escuela 21, techo de paja era. Una escuela antigua, en la costanera de Clorinda, al final de la avenida 9 de Julio, de la calle 9 de Julio. Y de esa época es la que más me acuerdo, que fue el primer año. Hermoso tiempo. Yo tenía 24 años. 24 tenía. Una morocha hermosa, que no me escuche por ahí Omar, ¿no? Bueno, pero coincide conmigo. Porque no me dice muy seguido. ¿No te dice más? No creo. Omar se ríe allá. Y él era mi profesor de educación física. Claro, los dos. Entraba yo, salía y él entraba con los varones. Y yo tenía de primero a quinto año. Entonces eran chicos grandes. No eran todos chiquitos. Pero yo hice, a mí también me becó la provincia y hice en la Dirección Nacional de Educación Física en Buenos Aires, Republiqueta 1050. Ahí hice los cursos que nos habilitaba para enseñar educación física en la secundaria. Bueno, tenemos que hacer una pausita y después volvemos con el último bloque.
Muy bien, muy interesante. Pasión por Formosa, llamada la hermosa.